Hola, ¿cómo les va? Estábamos justamente en Dios cambiando el nombre a Abraham, diciendo que iba a ser padre de muchas gentes, de muchedumbre, cambiándole el nombre a Sarai por Sara y prometiendo que Sara iba a concebir un hijo. Por eso, versículo 18 del capítulo 17, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Claro, Abraham seguía con el chip, con el pensamiento de que Ismael era el hijo de la promesa. No, Ismael era el hijo de la carne. Ismael era el hijo de la decisión carnal. Y entonces respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, dice. Y en cuanto lo que he oído de Ismael, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará. ¿Se acuerdan de las 12 tribus de Israel? Esas van a salir de Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Pero en Ismael promete, dice, 12 príncipes engendrará, porque ya Dios tenía el plan y lo va a cumplir tanto con Isaac como con Ismael, porque Dios es fiel a sus promesas. Y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. O sea, el pacto va a ser con el hijo de la promesa. Aunque voy a respetar que tuviste un hijo con Agar y le voy a bendecir, porque yo había prometido que iba a bendecir. Por eso este es el compromiso que Dios establece y toma. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, en que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. O sea, a tus 100 años, 101 años, vas a ser papá, Abraham. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos. Abraham, un hombre de fe, justificado por la fe, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, un hombre obediente, Dios le dijo, la circuncisión va a ser señal de este pacto, y terminando el capítulo 17 vemos que Dios cumple con circuncidar a cada uno de los varones que estaban bajo su cuidado, siervos a Ismael mismo. Dice el versículo 25, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa. Capítulo 18. Vamos a ver un trato especial que Jehová tiene con Abraham, porque le va a anticipar algo que va a suceder. Capítulo 18, si tienen una Biblia que tenga título, van a ver que habla acerca de el juicio de Sodoma y Gomorra, y le va a anticipar, dice el versículo 1 del capítulo 18, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se acercan 3 varones. Esos 3 varones que se acercan estaban junto a él, y dice, cuando él los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. O sea, si se postró era porque estaba reconociendo que eran seres superiores, ¿no? Y ahí estaba el ángel de Jehová, por eso él se postra en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, le está hablando al ángel de Jehová, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y dice el versículo 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Cuando Dios establece esta visita a Abraham, era para anticiparle lo de Sodoma y Gomorra, pero también para rectificar la promesa.
le dicen, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, está acá en la tienda, versículo 9. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Esa visita era para ratificar el hijo prometido, el hijo de la promesa, Isaac, pero también para dar un aviso. Fíjense, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, no solo Sara era estéril, no podía tener hijos, que si no ya no ovulaba, ¿no? Ese es el término. Entonces, si no hay óvulo, no va a poder haber gestación, porque entre óvulo y espermatozoide es la gestación. Pero para Dios no hay imposibles. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Versículo 14 del capítulo 18, es clave, ¿eh? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta retórica. No, para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Se reconocía que era el ángel de Jehová. ¿Cómo se iba a reír, se iba a burlar de Dios? Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Dios nos confronta con la verdad. No me digas que no te reíste si te reíste. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolas. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese era el concepto que Jehová tenía, el ángel de Jehová tenía de Abraham, que era un hombre que iba a educar a sus hijos en el temor de Dios, que era un hombre de fe, que era un hombre que iba a transmitir esa fe, iba a influenciar con esa fe. Y entonces, versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, delante del ángel de Jehová. Y entonces los varones van hacia Sodoma con el propósito de destruirla, y muchos manuales de negociación, cuando enseñan a negociar, toman esta porción de Génesis y dicen, esta es la primer negociación que nosotros podemos observar en la más antigua, digamos. Cuando vemos en la historia, esta es la negociación más antigua. Dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Si hay 50 justos, ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra? Está negociando, ¿eh? Y entonces le dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no de hacer lo que es justo? Toma un argumento para negociar. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Si había 50, los iba a perdonar. Entonces redobla la apuesta a Abraham y le dice, quizás faltaran de 50 justos 5, por 45 la vas a destruir. Y Dios le dice, no lo haré por amor a los 45. Y luego baja 5 más y le dice, no lo haré por amor a los 40. Estoy en el versículo 29.
Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás si hallaran allí 20. Y Jehová le dice, no la destruiré. O sea, si había 20, no la iba a destruir. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. Y Dios le responde, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Cuando entremos ahora en el capítulo 19, vamos a ver que el castigo sobre Sodoma y Gomorra vino, lo que quiere decir que no había 10 justos, había mucho menos que 10. Es tremendo el capítulo 19, porque dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Si estaba sentado a la puerta, quiere decir que se lo reconocía como una autoridad, ¿no? Estaban reconociéndolo como autoridad. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclina al suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y los recibe Lot en la casa, y en un momento dado vienen hombres malvados, perversos de Sodoma, y dice, versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. O sea, querían violarlos, querían violar a estos 3 ángeles estaban con forma humana, que habían llegado a lo de Lot, y ellos querían violarlos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas. Qué bajo que hay que caer, ¿no? Para negociar de esa manera. Y Lot le dice, yo les voy a entregar a mis hijas a cambio de que no le hagan nada a estos hombres. O sea, tenía 2 hijas vírgenes. Y Lot estaba dispuesto a que violen a sus hijas para que no ataquen a estos hombres. Esa era la ciudad donde vivía Lot. Claro, él había elegido, Génesis 13, por vista, y eligió por vista y no por fe, y anduvo por vista, satisfaciendo los deseos mundanos, deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y era un hombre que no andaba bajo los principios de fe. Y entonces, versículo 9 dice, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? Los malvados decían de Lot, este extraño vino y no nos quiere dar lo que le estamos pidiendo. ¿Habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos mal, más mal que a ellos. Y le hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, o sea, los ángeles que estaban dentro de la casa de Lot, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, lo rescataron a Lot y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos, tus hijos, tus hijas. Si tuviera 10, si Lot hubiera predicado acerca de Jehová, de que Dios y la justicia de Dios y vivir por la fe, si Lot hubiera discipulado y tendría tan solo 10, Dios no hubiera destruido Sodoma. Y le preguntan, y fíjense, cuando Lot, versículo 14, salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas, y le digo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lot les estaba hablando y sus yernos pensaban que Lot estaba loco, se estaba burlando de ellos. Y al rayar el alba,
los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas. Está hablando de 4 personas. No llegaban a 10. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hubo 2 momentos en la vida de Lot acá registrados en Génesis, donde necesitó socorro. La primera vez cuando fue llevado por Sodoma, cuando atacaron a Sodoma, y Abraham sale a rescatarlo. La segunda vez, Dios sale a rescatar a él, a su esposa y a sus 2 hijas. Y cuando los hubieron llevado fuera, versículo 17, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura. Era clara la orden, ¿no? No mires para atrás, anda para adelante y no pares, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, y propone ir a una ciudad para escapar. Y entonces versículo 21, y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero esa ciudad la iba a preservar. Ese es el poder de Dios, que puede aplicar juicio en una forma puntual, identificada. Date prisa, escápate, porque allá podré hacer nada podré hacer hasta que hayas llegado así. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. No fue agua, porque Dios había prometido que no iba a exterminar más por agua. ¿Se acuerdan la promesa que hace después del diluvio? Entonces fue con azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y leo esto y digo: no había 10. Abraham negoció con Jehová y le dijo: si hay 10, no destruyo. No había 10 justos. Jesús va a hablar de Sodoma y Gomorra más adelante y va a decir, mostrando como ejemplo, ¿no? Ejemplo de maldad, ejemplo de perversidad. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Claro, yo no lo leí antes, pero si ustedes hicieron la lectura de todo el capítulo, porque acá menciona que Lot y sus 2 hijas, van a ver en el versículo 26, que dice: entonces la mujer de Lot miró atrás. ¿Cuál era la orden? Corre y no mires para atrás. Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Dios cumple lo que promete aún en el castigo y aún en la liberación. Y lo que viene ahora, el final, es una triste historia, porque estando en esa cueva él con sus 2 hijas, la hija mayor le dice a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Entonces emborracharon a Lot, cometieron incesto y la mayor tuvo relaciones sexuales con el padre, quedó embarazada, y entonces al día siguiente la mayor le dice a la menor: he aquí, versículo 34, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. La menor tuvo relaciones sexuales con el papá.
con Lot, y concibió y quedó embarazada. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Los moabitas y los amonitas pasaron a ser enemigos de Israel en el futuro. Error tras error tras error que uno piensa va a tener consecuencias en un corto tiempo. No, tiene consecuencias en el tiempo, porque los moabitas y los amonitas llegaron a ser enemigos de Israel. Cuando ya Lot no vivía, las hijas de Lot no vivían, pero ellos habían establecido sus pueblos. Nacieron por pecado, nacieron por incesto. Termina trágico el capítulo 18, ¿no? Y luego, cuando volvamos en el próximo video, vamos a entrar en el capítulo 20 y van a ver los errores que uno vuelve a repetir. Lección no aprendida pasa a ser una lección repetida. Y cuando uno tiene una debilidad, pasa a ser debilidad en una forma permanente en tu vida.